Buenos días, chicos. El día de hoy hablaremos acerca de nuestro proyecto final, la monografía. Para empezar a hablar de ello, primero tendremos que decir qué es una monografía. La monografía viene de los vocablos griegos mono, que significa uno, y graphein o grafos, que significa descripción, es decir, el desarrollo o la descripción de un solo tema. Otros autores la van a definir como un trabajo de investigación bibliográfica referido a un solo tema determinado. En este proyecto final, ustedes tendrán que hacer una monografía con todos los protocolos y las características que iremos enumerando. La primera es la selección y organización de datos. Una monografía necesita previamente que haya habido un acopio de información, un análisis de la información y obviamente una organización de esa información que ustedes ya han hecho a través de las fichas de trabajo. La siguiente característica es que esta monografía debe de incluir comentarios y opiniones. No se trata únicamente de que pongan ustedes en la monografía lo que son datos, o sea, citas textuales, extractos de las páginas o de las fuentes, sino que también ustedes hagan una crítica y un análisis concienzudo de esos aspectos, ¿sí? Otro es que debe de tener citas textuales. ¿Cuáles son los pasos para elaborarla? Los pasos para elaborarla vamos a ir viendo de uno por uno. El primero es la selección y delimitación del tema. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podremos iniciar la investigación y sabremos qué es lo que vamos a investigar. El segundo es el acopio de la información, es decir, la recolección de toda la información a través de las famosas fichas de trabajo. El tercero es el análisis de esa información, es decir, el discriminar la información que no me sirva, el poner la información que me sirva, agruparla en temas, en subtemas, etcétera. La siguiente es la elaboración de las fichas de trabajo. Ya después de que yo ya recolecté la información, vi cuál me servía, vi cuál no me servía, la agrupé en temas y en subtemas, ahora me toca hacer la redacción de esa información en estas fichas de trabajo. Después, la organización y la redacción de los datos, es decir, que ya después de que tenemos toda la información en las fichas de trabajo, ahora nos toca organizarlas en diversos grupos, ¿sí? Para que a la hora de que nosotros redactemos los capítulos y los subcapítulos, sepamos qué información va en cada lugar. Y por último, la redacción del escrito, ¿sí? En la cual nosotros ya tendremos que pasarlo a un documento de Word con las especificaciones que después les diré, y antes de enviarla, revisar cuestiones de sintaxis, ortografía, etc. Las partes de una monografía son, primero, la portada. La portada, que es la carátula de nuestro trabajo, en donde nosotros debemos de incluir varios aspectos como el tema delimitado, los datos del autor, etc. Después, el índice. El índice o la tabla de contenidos, también conocida, va a ser aquella parte en la cual la persona que va a leer nuestro trabajo va a saber dónde encontrar la información, ¿sí? Generalmente el índice se agrupa en capítulos, en subcapítulos, ¿sí? Y contiene todos los títulos, ¿sí? De lo que va a contener nuestro trabajo. Se desarrolla en números
arábigos, ¿sí? Y se debe de poner el número de página. Es decir, que desde un principio también debemos de saber que tenemos que paginar nuestra monografía. Después tenemos la introducción, que en la introducción van a ir todas las partes de nuestro proyecto de investigación. Los objetivos, el planteamiento del problema, la justificación, la metodología, etc. El desarrollo, que en el desarrollo ya es el cuerpo del trabajo, es donde va a ir la información de las fichas, que como dijimos está compuesta de las citas textuales, los resúmenes, las paráfrasis, pero también de los comentarios y las opiniones del autor, de la persona que está escribiendo la monografía. La otra parte es la conclusión, que ya es cuando nosotros hablamos de nuestros resultados, ya decimos si se comprobó la hipótesis o no, si alcanzamos los objetivos, etc. El glosario, que el glosario es una herramienta que nosotros vamos a tener al final, en donde vamos a poner todos los términos especializados que debe de conocer la persona que está leyendo la investigación, ¿sí? Y viene pues obviamente el término acompañado de su definición. Deben de ir en orden alfabético y son muy importantes para que la persona que va a leer la investigación entienda. Luego, la bibliografía, en donde van a ir todas las referencias bibliográficas en formato APA o en formato MLA en orden alfabético. Posteriormente vienen los anexos. Los anexos es una parte que es, pues si la quieren poner o si no la quieren poner, o sea, es opcional, en donde ustedes pueden anexar, como lo dice la palabra, imágenes, mapas, cuadros sinópticos, etcétera, que van a servir como apoyo para entender el trabajo. Pues como ustedes ven, la actividad de hoy consiste en hacer la portada, en hacer el índice y en hacer la introducción. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se hace cada uno de estos aspectos. Empezamos con la portada. En la portada, como ustedes saben, viene el nombre o el título del trabajo, que no es lo mismo que la delimitación del tema, ¿sí? Deben de ir los datos del autor, es decir, el nombre de la escuela, el nivel, el semestre, ¿sí? El tipo de trabajo que se está haciendo, ¿sí? El nombre de la persona que lo está presentando, a quién se lo está presentando y obviamente la fecha. Es muy importante aquí el tipo de presentación, porque es la primera impresión que vamos a tener de nuestro lector, ¿sí? Aquí les dejo un ejemplo y en el documento de la monografía para editar, ustedes únicamente van a tener que cambiar los datos. Ahora, el índice. En el índice o en la tabla de contenido únicamente van a venir los títulos de los temas, de los capítulos, de los subcapítulos que vamos a ver durante todo el trabajo. Nosotros aquí tenemos un ejemplo de un índice, ¿sí? La primera página siempre tiene que ser obviamente la portada, pero la portada no la vamos a paginar, o sea, no le vamos a poner nombre de la página, sino que vamos a empezar con la introducción, ¿sí? Luego vamos a poner los antecedentes, que como ustedes ya saben, los antecedentes son la historia de mi tema. Luego vamos a iniciar con el título que tiene que ser muy específico, ¿sí? Y que obviamente debe de contener el tema y la delimitación del tema. Debe de ser original, debe de ser atractivo. Y luego vamos a empezar a desarrollar los capítulos de mi trabajo. Cada capítulo debe de estar escrito en letra mayúscula, ¿sí?
y los subcapítulos los debemos de poner con números arábigos en numeración decimal. ¿Sí? Después de que terminamos el desarrollo del trabajo, viene la conclusión, ¿sí?, del mismo. Sí, debemos de poner la bibliografía, después el glosario y terminamos con los anexos. Aquí ustedes lo único que tienen que editar pues es obviamente el título del trabajo, los títulos de los capítulos y de los subcapítulos, ¿sí? Y lo demás lo deben de dejar tal cual. No se les pide que por favor no muevan ni el tipo de letra ni el tipo de margen. Luego, la introducción. En la introducción se va a informar y exponer de manera general el contenido de nuestro trabajo. Generalmente se elabora hasta que ya el trabajo se ha terminado, ¿sí? No quiere decir que no se ponga al principio, sino que ya lo elaboramos hasta que ya terminamos el trabajo de investigación. No podemos primero hacer la introducción y luego el trabajo. Y en este se va a presentar el problema. Acuérdense que ustedes plantearon un problema, las justificaciones y los objetivos que se pretenden hacer en ese trabajo. O sea, todo lo que vieron ustedes o hicieron en su proyecto de investigación. En la introducción se deben responder a 4 preguntas. ¿Qué? O sea, ¿qué tema voy a investigar? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? O sea, la justificación. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos general, tanto específicos? ¿Con qué? O sea, ¿cuál es nuestra metodología o cuál es el método que yo voy a utilizar para realizar mi investigación? Aquí tenemos un ejemplo de una introducción que también ahí se los dejé adjunto en la tarea, ¿sí? En donde dice ejemplo de índice, introducción, etcétera. Y aquí pues se lo señalo. Obviamente como está un poco pequeño no se ve, pero están señaladas las partes que debe de contener. Yo les pido que por favor en la introducción me hagan por lo menos una cuartilla completa. Pueden extenderse hasta 2, ¿sí? Pero no más. Y debe de contener problema, objetivos, justificación, metodología, estar dividida cada una de esas partes en párrafos y que obviamente sean muy identificables. Como ustedes ven, una de las partes que no hemos visto ha sido la metodología. Pues en continuación les voy a enumerar los principales tipos de métodos para que ustedes elijan alguno de ellos y puedan explicarme cómo realizarán su trabajo. Tenemos aquí que existen 1, 2, 3, 4, 6 tipos de métodos. El método analítico, es decir, el de análisis, en el cual consiste en separar las partes de un tema. No sé, por ejemplo, voy a ver los aspectos social, político, económico. Voy a hablar de las ventajas y las desventajas, ¿sí? Y cada una de esas partes se va a estudiar de una manera individual. Tenemos por otro lado el método sintético, el cual consiste en integrar las partes de un tema para estudiarlas como una totalidad, ¿sí? Es decir, voy a ver todas las características del tema, ¿sí? Por ejemplo, cuando quieren hablar de las características o los síntomas, para explicar esta enfermedad o para explicar esta patología. El método descriptivo es aquel que consiste en explicar de un tema todas sus partes, por ejemplo, sus características, sus partes, etc. El método explicativo es aquel en el cual nosotros explicamos el por qué. Si ustedes
decidieron explicar las causas o las consecuencias, el método que deben de utilizar es el explicativo. Tenemos otros dos métodos muy interesantes que son el deductivo y el inductivo. El deductivo, que es aquel que va de lo general a lo particular, y el inductivo, que va de lo particular a lo general. ¿Sí? Por ejemplo, en el deductivo es aquel que partimos de una ley establecida, no sé, por ejemplo, hay una ley que dice que todo lo que sube debe de bajar. ¿Sí? Partimos de esa ley de un físico y luego vamos dando diferentes ejemplos. O bien en el inductivo, que se parte de casos específicos, no sé, a lo mejor yo empiezo a hablar de diferentes casos de personas que sufrieron abortos para al final decir que el aborto es malo o el aborto es bueno o es una solución o lo que sea. Entonces, hasta aquí yo les pido que por favor ustedes realicen su trabajo. Cualquier duda, tienen mi correo.